Imaginemos un mundo al borde del caos, donde la línea entre el bien y el mal se difumina cada día más. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde está dispuesta a llegar la gente en busca de poder? ¿Qué pasaría si lo que crees saber sobre el mundo fuera solo una ilusión, un velo cuidadosamente construido para ocultar verdades oscuras? Quizás haya visto las señales: corrupción a niveles inimaginables, líderes que parecen prometer el cielo pero cumplen todo lo contrario. En el fondo, algo no se siente bien. Una fuerza invisible está actuando y, si prestas atención, notarás que las piezas del rompecabezas comienzan a encajar en su lugar. Recientemente, el nombre de un hombre ha sido susurrado en círculos de poder, y no solo en la industria musical que él ayudó a formar. Sean Diddy Combs, o simplemente P. Diddy, un ícono que muchos admiran, está ahora envuelto en un torbellino de acusaciones que van mucho más allá de los focos y las fiestas fastuosas. Pero lo que se está revelando sobre él puede ser solo la punta del iceberg. Si Diddy es el rostro que vemos, ¿quién o qué opera en las sombras? Y lo que es aún más inquietante, ¿cómo se relaciona todo esto con las profecías que tantos ignoran? Estamos viviendo en el preludio del fin de los tiempos. Podría ser que lo que se predijo en las Escrituras esté sucediendo ahora mismo ante nuestros ojos, pero la mayoría de nosotros estamos demasiado distraídos para darnos cuenta. Algunos dicen que puede ser simplemente otro títere manipulado por fuerzas que pocos se atreven a mencionar en público. Otros creen que el verdadero mal está disfrazado de algo mucho más inofensivo: un hombre de negocios exitoso, una estrella de la música, alguien que parecía tenerlo todo bajo control. Pero ¿y si esta historia fuera mucho más grande de lo que imaginamos? ¿Qué pasaría si, como tantos líderes del pasado, estuviera destinado a desempeñar un papel crucial en el desarrollo de acontecimientos que podrían sacudir al mundo? Una cosa es segura: el tiempo se acaba y las señales están por todas partes. ¿Estás preparado para escuchar la verdad? ¿Estás listo para afrontar hechos que nadie está dispuesto a discutir? Lo que hay detrás de todo esto puede sorprender incluso a los más escépticos. Prepárate, porque lo que viene a continuación podría cambiar por completo tu visión del mundo en el que vivimos. Antes de comenzar con este vídeo que te abrirá los ojos a verdades de las que nadie habla, aprovecha y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad y, por supuesto, deja tu me gusta para fortalecer nuestro contenido y ayudemos a que este mensaje llegue a más personas. Descubramos juntos lo que se esconde. En tiempos de oscuridad, siempre hay quienes, incluso sin quererlo, son llamados a una misión mayor. En este escenario caótico, sabemos Daniel, un hombre corriente, sin ningún rastro evidente de heroísmo, que vive su vida aparentemente normal. Trabajando como maestro, pasó sus días enseñando a jóvenes, tratando de plantar semillas de esperanza y sabiduría en una generación cada vez más desconectada de sí mismos y del mundo que los rodea. Sin embargo, Daniel no sabía que sería elegido para algo mucho más grande, algo que cambiaría no solo su vida, sino el destino de muchos. Desde joven siempre ha sido sensible a las cosas espirituales. Sus padres, cristianos devotos, lo criaron basándose en las enseñanzas bíblicas. Pero con el paso de los años, el peso del mundo lo alejó de esa fe. Daniel comenzó a sentir que Dios estaba distante, como si sus problemas cotidianos fueran demasiado pequeños para un creador tan grande. Sin embargo, en una noche que parecía cualquier otra, algo cambió. Mientras se acostaba, Daniel fue invadido por un sueño vívido, como nunca antes había experimentado. En el sueño se vio a sí mismo en medio de una ciudad en ruinas, con gente deambulando sin rumbo, desesperada, buscando algo que no podían encontrar. Y entonces, una voz poderosa que parecía venir de todas partes a la vez, le habló: «Fuiste elegido para guiar a mi pueblo, para exponer las mentiras que destruyen sus almas. El tiempo está cerca, y tú debes ser mi instrumento». Daniel se despertó con el corazón acelerado y sudando frío. Era como si hubiera recibido un mensaje directamente del cielo, algo que no podía ignorar. En los días siguientes, el sueño no salía de su cabeza. Intentó continuar con su rutina, pero la sensación de que algo estaba por suceder se intensificó. Las noticias de escándalos que involucraban a figuras poderosas, incluido P. Diddy,
no hicieron más que aumentar su angustia. Daniel sintió que lo que estaba sucediendo no era un caso más de celebridades cayendo en desgracia, sino el comienzo de algo mucho más grande, algo espiritual. Su intuición lo llevó a regresar a las Escrituras, buscando respuestas, y fue entonces cuando comenzó a comprender que lo que estaba sucediendo era más profundo de lo que nadie podía imaginar. Daniel todavía no sabía cómo, pero estaba decidido a cumplir el llamado. Sintió el peso de la responsabilidad, pero también sabía que no estaba solo. Como tantos profetas antes que él, Daniel se dio cuenta de que su misión era advertir a otros, alejar a las personas de las mentiras y trampas del mundo y acercarlas a la verdad divina. Simplemente no sabía que su viaje lo llevaría a enfrentar fuerzas mucho mayores de las que jamás podría imaginar. Cuando Daniel comenzó a prepararse espiritualmente para lo que estaba por venir, el mundo a su alrededor se hundió más profundamente en la oscuridad de la corrupción. Los titulares diarios trajeron nuevas revelaciones sobre los escándalos que involucraron no solo a P. Diddy, sino también a otras figuras influyentes de la música, la política e incluso el cine. Lo que antes se consideraban rumores, ahora comenzaban a consolidarse en acusaciones serias e impactantes. Pero lo que más preocupaba a Daniel no eran los titulares sensacionalistas, sino lo que había detrás de todo. En su búsqueda de respuestas, Daniel comenzó a notar un patrón. Los individuos más poderosos del mundo, aquellos que parecían tenerlo todo, fama, dinero, influencia, estaban involucrados en prácticas que desafiaban por completo los principios morales y espirituales que había aprendido a valorar. El mundo estaba obsesionado con la búsqueda de placer, poder y éxito material, pero a un costo enorme. Daniel reconoció esto en las palabras de 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no son del Padre, sino del mundo. Estas semillas de corrupción se estaban plantando en las mentes y los corazones de millones de personas en todo el mundo. Las redes sociales, los programas de televisión y las películas glorificaron una vida de excesos y adicción, creando una generación que idolatraba lo vacío y fugaz. Cada nuevo escándalo que involucraba a figuras famosas era como una advertencia, pero pocos prestaban atención. Daniel vio todo esto claramente, como una plaga espiritual que se extendía entre las masas. La gente estaba perdiendo el alma, y la mayoría ni siquiera se daba cuenta. Pero no era solo una cuestión de moralidad. Algo más profundo estaba sucediendo, algo más siniestro. Daniel comenzó a darse cuenta de que estas poderosas figuras no eran simplemente individuos perdidos que buscaban placer. Estaban conectados a algo más grande, una red invisible de poder que manipulaba la sociedad y moldeaba la cultura para alejar a la gente de la verdad divina. Las Escrituras hablaban de esto, y Daniel ahora vio las conexiones. La codicia desenfrenada, la idolatría del materialismo y la búsqueda incesante de poder no eran solo tendencias humanas, sino armas espirituales utilizadas para destruir almas. El mundo estaba dormido, atrapado en la ilusión de que el éxito material era la respuesta a todos los problemas, y mientras tanto, los verdaderos enemigos del alma trabajaban en las sombras, sembrando sus semillas de destrucción. Daniel sabía que su misión no sería fácil. ¿Cómo podía él, un hombre sencillo, luchar contra algo tan grande? Pero una cosa era segura: no podía ignorar lo que estaba pasando. Las semillas de la corrupción estaban profundamente arraigadas y el tiempo para reaccionar se estaba acabando. Con el paso del tiempo, Daniel comenzó a darse cuenta de que la corrupción espiritual que envolvía al mundo no era aleatoria. Tenía un origen, un epicentro, que estaba a punto de revelarse con mayor claridad. Mientras continuaba su viaje de discernimiento, una nueva figura comenzó a dominar los titulares. Era alguien que el público ya conocía, pero que ahora adquirió una nueva dimensión de poder e influencia. Esta persona no era un líder carismático más. Llevaba consigo una inquietante sensación de algo mucho más grande y siniestro. Esa figura era Sean Diddy Combs. Hasta entonces, era visto solo como una celebridad, un ícono de la música y los negocios, pero ahora parecía estar trascendiendo el mundo del entretenimiento y entrando al campo de la política, la espiritualidad y la cultura global.
Sus discursos fueron más sofisticados y su influencia alcanzó nuevos niveles. Estaba organizando eventos a gran escala, atrayendo no solo a artistas, sino también a líderes de opinión, empresarios e incluso figuras políticas. De repente, Didi ya no era solo un magnate de la música. Se estaba convirtiendo en una especie de líder cultural, alguien que muchos veían como un visionario de una nueva época. Para Daniel, sin embargo, algo andaba muy mal. A medida que el poder de Didi crecía, Daniel comenzó a notar que el tono de sus mensajes cambiaba sutilmente. Sus discursos, que antes se centraban en el éxito personal y el empoderamiento, ahora traían una sensación de trascendencia que parecía, a primera vista, inspiradora, pero ocultaba algo oscuro. Habló de unidad y paz, pero había una implicación constante de que la verdad absoluta no existía, que era necesario abandonar las viejas creencias para que surgiera un mundo nuevo. Daniel sabía lo que estaba pasando. Reconoció las tácticas, los discursos suavizados que socavaban los fundamentos de la veila moral, disfrazados de progreso y evolución espiritual. Las masas comenzaban a ver a Didi como una especie de mesías moderno, un hombre que podía ofrecer respuestas a las crisis que enfrentaba el mundo. Y con el poder que tenía sobre las mentes y los corazones de millones de personas, Daniel comenzó a sospechar que Didi estaba siendo manipulado por fuerzas mucho mayores que él. La poderosa figura que surgía ante los ojos de todos era mucho más que un simple hombre de negocios o una celebridad. Se estaba posicionando como una autoridad moral, alguien capaz de moldear los valores de la sociedad. Pero Daniel sabía que esta figura era solo una pieza de un plan mucho más grande y peligroso. A medida que Didi ascendía a la prominencia como esta nueva figura de poder e influencia global, Daniel enfrentó sus propias pruebas. La presión de su misión espiritual iba en aumento y sabía que lo estaban observando. En sus momentos de soledad sentía intensificarse su tensión espiritual. Sabía que así como Cristo fue tentado en el desierto, él también enfrentaría una tentación personal, una tentación que pondría a prueba no solo su fe, sino también su propia humanidad. Fue entonces cuando apareció la tentación, sutil al principio, pero cada vez más clara. Daniel comenzó a recibir ofertas inesperadas de oportunidades que parecían demasiado buenas para ser verdad. Invitaciones para participar en eventos de prestigio, eventos empresariales que podrían transformar su vida financiera e incluso promesas de mayor influencia en la escena pública. Todo esto parecía la salida fácil, el atajo para lograr un mayor impacto en el mundo. Pero Daniel sabía que estas invitaciones tenían un precio. Un día, una figura misteriosa se le acercó durante un evento que, inicialmente, parecía inofensivo. Esta persona, elegantemente vestida y hablando con inquietante confianza, le ofreció a Daniel algo que nunca imaginó que escucharía. «Tienes un gran potencial, Daniel», dijo la voz suavemente. «Puedes lograr mucho más de lo que tienes ahora. Todo lo que tienes que hacer es alinearte con los poderes adecuados. El mundo ya se está transformando y aquellos que no se adapten quedarán atrás». Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa voz, esas palabras, hacían eco del mismo sentimiento que había sentido en los mensajes de Didi, en las campañas mundanas disfrazadas de progreso espiritual. Se dio cuenta de que lo estaban poniendo a prueba. La promesa de riqueza, poder e influencia fácilmente podría desviar su propósito, del mismo modo que muchos otros antes que él habían caído en esta trampa. Pero Daniel sabía que su verdadera vocación era mantenerse firme a pesar de las tentaciones que enfrentara. Como Cristo en el desierto, resistió la tentación de tomar el camino fácil. Rechazó las ofertas, sabiendo que se enfrentaba a algo mucho más profundo que una mera oportunidad material. Estaba enfrentando una batalla espiritual, donde su fe y lealtad a Dios eran puestas a prueba en todo momento. Comprendió que esto era solo el comienzo de una guerra mucho más grande por venir, y que las fuerzas contra las que luchaba estaban más cerca de lo que imaginaba. Y así, con cada paso que daba para resistir la tentación, Daniel se acercaba más a su verdadero propósito. Después de resistir la tentación de tomar el camino más fácil, Daniel comenzó a darse cuenta de que lo que enfrentaba
no era solo una batalla personal. Algo más grande estaba sucediendo, algo que vinculaba su misión espiritual con los acontecimientos globales que se desarrollaban ante sus ojos. Fue una noche silenciosa, mientras oraba y meditaba en las Escrituras, que tuvo una visión clara e inquietante, una revelación profética que lo dejó sin palabras. En la visión, Daniel vio el mundo sumido en el caos. Grandes ciudades yacían en ruinas. La gente vagaba como sombras, perdida en su propia desesperanza. Pero lo que más le llamó la atención fue el trono dorado que apareció en el centro de esta desolación. Sentado en él estaba Didi, pero ya no era solo el hombre que el mundo conocía. Su apariencia había cambiado. Sus ojos reflejaban una profunda oscuridad y un aura de poder maligno emanaba de su cuerpo. Mandaba a las multitudes con un simple gesto y estas personas lo seguían ciegamente, como si estuvieran bajo algún tipo de hechizo. Alrededor de Didi, figuras vestidas con atuendos imponentes, a quienes Daniel reconoció como líderes mundiales, se postraron ante él y le ofrecieron su lealtad. Renunciaron a sus reinos, sus fortunas e incluso sus almas a cambio del poder que prometió. Desde este punto de vista, Didi era más que un líder carismático. Él era el anticristo. Daniel sintió que su corazón se hundía al darse cuenta de que lo que tenía delante no era solo una alegoría, sino una profecía de lo que estaba por venir. En la segunda parte de la visión, Daniel vio a quienes se negaron a seguir este camino. Se escondían en cuevas, huyendo de la persecución que había iniciado Didi. La fe cristiana estaba siendo erradicada. Se quemaron Biblias, se destruyeron iglesias, y cualquier signo de resistencia espiritual fue brutalmente aplastado. Y sin embargo, Daniel vio un pequeño grupo de creyentes que se negaban a abandonar la palabra de Dios. Entre ellos, Daniel vio su propio rostro, llevando en sus manos un pequeño libro, la Biblia, mientras guiaba a estas personas en oración. Cuando terminó la visión, Daniel quedó en shock. Sabía que lo que había presenciado era una revelación de lo que estaba por venir. Didi no era solo una figura influyente. Él era el instrumento de una fuerza maligna mucho mayor. El anticristo estaba en el mundo y la gente, cegada por la sed de poder y riqueza, caía en su trampa. Ahora, más que nunca, Daniel sabía que su misión no era solo advertir a la gente, sino también preparar a los fieles para la batalla espiritual que estaba por comenzar. La visión que recibió Daniel acerca de que Didi era el anticristo lo atormentó. Empezó a notar que las personas que lo rodeaban, incluso las más religiosas, comenzaban a dejarse engañar por la carismática figura de Didi. La narrativa de paz, prosperidad y unidad que promovió parecía resonar con el deseo de la gente de escapar del dolor y el caos que consumían al mundo. Pero Daniel vio más allá de las apariencias. Sabía que todo era solo un disfraz, una trampa cuidadosamente planeada. Didi se presentó como el solucionador de problemas globales. Se le vio reuniéndose con líderes mundiales, negociando acuerdos de paz y prometiendo poner fin a la pobreza y la guerra. Lanzó campañas filantrópicas, invirtió en causas sociales y parecía ser el hombre que el mundo estaba esperando. Pero Daniel sabía que esa máscara de benevolencia ocultaba sus verdaderas intenciones. Comenzó a observar más de cerca las acciones de Didi y notó que a cada paso la libertad de las personas se estaba erosionando silenciosamente. Los gobiernos estaban aprobando leyes que limitaban la expresión religiosa. Se cerraron iglesias con el pretexto de seguridad nacional y unidad social. Se estaba empezando a animar a la gente a confiar en el sistema y los líderes globales en lugar de en sus propias convicciones espirituales. Los medios de comunicación, controlados por los mismos poderes, glorificaron a Didi como el salvador del mundo, mientras que quienes se atrevieron a cuestionarlo fueron ridiculizados y silenciados. Daniel también notó que la mayoría de las personas quedaban deslumbradas por lo que veían. Estaban tan desesperados por encontrar soluciones rápidas y fáciles que no se dieron cuenta de que estaban entregando sus almas a cambio de promesas vacías. El mensaje de Didi fue convincente y muchos líderes religiosos comenzaron a alinear sus discursos con los mensajes de paz y prosperidad que predicaba. Para la mayoría, parecía que Didi estaba marcando el comienzo de una nueva era dorada. Pero Daniel
con su visión agudizada por la profecía, vio la verdad. El mundo estaba siendo conducido, paso a paso, a la perdición. Incluso dentro de su propia comunidad, Daniel encontró resistencia. Cuando intentó advertir a la gente sobre la verdadera naturaleza de Didi, muchos lo ignoraron o incluso se burlaron de él. «Estás viendo cosas que no existen», decían algunos. «Didi está trayendo paz y prosperidad. ¿Cómo puede ser eso malo?». El engaño de las masas fue total. La gente se había alejado de la verdad de Dios y ponía su fe en un hombre en lugar de en el Creador. La verdadera batalla no fue física, sino espiritual, y Daniel sabía que se estaba acabando el tiempo para abrir los ojos de quienes lo rodeaban. El mundo se estaba uniendo bajo la bandera de Didi, pero Daniel sabía que detrás de esta unidad ilusoria se escondía el caos. Tenía que actuar con rapidez. Con el peso de la revelación de Didi y el engaño de las masas sobre sus hombros, Daniel sabía que ya no podía permanecer en silencio. Había sido llamado con un propósito, y ese propósito requería acción. Aunque el miedo lo consumía a veces, miedo a ser ridiculizado, miedo a ser perseguido, miedo al fracaso, sabía que necesitaba levantarse. Al igual que los profetas de la antigüedad, Daniel sintió que su voz, aunque pequeña, debía ser escuchada. Necesitaba alertar a la mayor cantidad de gente posible antes de que fuera demasiado tarde. Al principio, Daniel comenzó hablando en su iglesia local. Sabía que los fieles todavía tenían la oportunidad de abrir los ojos a la verdad. Predicó fervientemente, utilizando las Escrituras para explicar las trampas de engaño en las que estaba cayendo el mundo. «No os dejéis engañar», dijo, citando Mateo 24:24, «porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios para engañar, si es posible, hasta a los escogidos». Su voz temblaba de pasión y urgencia, pero para su consternación, pocos parecían quedar impresionados por sus palabras. Muchos de los feligreses estaban tan inmersos en las promesas de prosperidad que predicaba Didi que el mensaje de Daniel parecía obsoleto. Lo miraron con mirada de lástima e incredulidad, como si fuera un fanático atrapado en un pasado que ya no tenía sentido en el mundo moderno. Daniel comenzó a sentir el peso de la resistencia no solo de las masas, sino también de aquellos a quienes consideraba aliados espirituales. Aún así, no se rindió. Fue entonces cuando Daniel decidió expandir su mensaje más allá de los muros de la iglesia. Utilizando las redes sociales, comenzó a compartir sus puntos de vista y advertencias con el mundo. Sabía que Internet, tan dominada por las fuerzas contra las que luchaba, también podía utilizarse para el bien. Grabó vídeos, escribió artículos y organizó grupos de oración en línea, intentando advertir a la gente sobre lo que realmente había detrás del glamour y la ilusión que representaba Didi. Pero a medida que se hizo más visible, las fuerzas opuestas comenzaron a reaccionar. Sus videos fueron denunciados y eliminados, sus perfiles bloqueados, y comenzó a recibir mensajes amenazantes. «Te estás metiendo en cosas donde no deberías estar», dijo uno de ellos. «Ten cuidado con lo que dices o te arrepentirás». Las amenazas solo sirvieron para confirmar lo que Daniel ya sabía. Estaba en el camino correcto y las fuerzas del mal harían todo lo posible para silenciarlo. A pesar de la creciente oposición, Daniel se negó a dar marcha atrás. Sabía que esta batalla era espiritual y que si se mantenía firme, Dios lo fortalecería. Ahora, más que nunca, necesitaba continuar, porque lo que vendría sería aún más oscuro. A medida que el poder de Didi crecía y su influencia global se expandía, las cosas empezaron a cambiar de manera sutil pero peligrosa. Inicialmente, sus discursos de paz y prosperidad unieron a la gente, creando una sensación de falsa seguridad. Pero a medida que consolidaba su posición como líder mundial, Daniel notó que la retórica de Didi estaba cambiando. Los primeros signos de su verdadera naturaleza comenzaron a revelarse, pero solo a quienes prestaban mucha atención. Y Daniel estuvo atento. El tono de los discursos de Didi empezó a volverse más autoritario. Pasó de ser un promotor de la unidad a un dictador silencioso, que exigía una lealtad incondicional de las masas. Se estaban promulgando nuevas leyes con el pretexto de mantener la paz global.
Pero Daniel sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más siniestro. El verdadero propósito de estas leyes era silenciar cualquier oposición, especialmente aquellos, como Daniel, que intentaban exponer la verdad detrás de la fachada de Didi. Lo que más preocupaba a Daniel era cómo se aceptaban estos cambios sin lugar a dudas. Millones de personas en todo el mundo comenzaron a adoptar una postura casi devota hacia Didi. Ya no era visto solo como un líder carismático, sino como un salvador. Su imagen era venerada, sus discursos eran seguidos como mandamientos, y cualquier crítica hacia él era tratada con desdén, como una herejía. El culto a Didi se estaba formando rápidamente, y aquellos que no se sometían eran vistos como enemigos del nuevo orden mundial. Daniel sabía que esta era la revelación final del anticristo. Estaba viendo profecías bíblicas cumplidas ante sus ojos. Y adoraron al dragón, porque había dado su poder a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede luchar contra él? Apocalipsis 13:4. Las palabras de las Escrituras cobraron vida ante Daniel. Didi se estaba revelando como el anticristo, y las masas caían de rodillas ante él, cegadas por el poder que ejercía sobre sus mentes. Pero el momento de mayor conmoción se produjo en un evento mundial televisado, un Consejo Mundial de la Paz, donde Didi, frente a millones de espectadores, hizo una declaración que sellaría su destino. Se proclamó no solo líder de una nueva era, sino también fuente única de verdad y salvación para la humanidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo, parafraseando las palabras de Jesús, pero con una arrogancia que dejó a Daniel paralizado. Quien me siga encontrará la verdadera paz. Esas palabras resonaron en el corazón de Daniel como un trueno. Sabía que ya no había vuelta atrás. El anticristo había revelado su verdadero rostro y el mundo se hundía de cabeza en una oscuridad que solo los más atentos podían ver. Didi ya no era solo un hombre, se había convertido en el símbolo de la rebelión final contra Dios. Y Daniel sabía que la batalla espiritual apenas comenzaba. Después de la revelación pública de Didi como el anticristo, la atmósfera espiritual del mundo cambió drásticamente. Aquellos que, como Daniel, vieron la verdad, se dieron cuenta de que la batalla había alcanzado un nuevo nivel. Ya no se trataba simplemente de resistir la tentación o mantener la fe en medio de las distracciones del mundo. Ahora se trataba de una guerra espiritual total, y las fuerzas del mal se movían abierta y agresivamente contra los seguidores de Cristo. Daniel se convirtió en el líder improbable de un pequeño grupo de creyentes fieles. Eran hombres y mujeres que, como él, habían resistido el atractivo y el control de Didi. Estos creyentes se reunían en secreto, en hogares y lugares aislados, lejos de los ojos vigilantes de los seguidores del anticristo. El mundo exterior parecía un campo de batalla disfrazado de civilización. La gente caminaba por las calles, pero Daniel sabía que muchos se habían sometido al control espiritual de Didi. Sus corazones y mentes habían sido capturados, y aquellos que resistieron estaban siendo perseguidos. Los días posteriores a la proclamación de Didi fueron de intensa persecución. Comenzaron a imponerse leyes globales que obligaron a todas las religiones a someterse a la nueva fe, una doctrina centrada en la figura de Didi y sus enseñanzas distorsionadas. Cualquier mención de Cristo o del Dios de las Escrituras era tratada como subversiva, y aquellos que aún mantenían sus creencias cristianas eran encarcelados, torturados y en algunos casos ejecutados. El grupo de Daniel sabía que su supervivencia dependía de la fe. No podían confiar en las armas del mundo, ya que se trataba de una guerra que trascendía lo físico. Reunidos en oración, se fortalecieron mutuamente, recordándose las palabras de Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Daniel dirigió estas reuniones, dirigiendo a su pequeño grupo en el estudio bíblico y la oración ferviente. Sabían que la resistencia no sería fácil, pero estaban dispuestos a dar la vida por Cristo. Las persecuciones no hicieron más que aumentar. Los gobiernos de todo el mundo, ahora bajo el control del anticristo, comenzaron a cazar a los creyentes con mayor intensidad.
Las redes sociales estaban infestadas de anuncios que denunciaban a quienes se negaban a seguir a Didi como traidores a la paz mundial. Pero incluso ante todo este horror, Daniel y su grupo encontraron fuerza en las Escrituras, sabiendo que el fin estaba cerca, pero la victoria sería del Señor. El conflicto espiritual estaba en su apogeo, y Daniel sabía que necesitaba prepararse para lo que vendría, una confrontación directa con las fuerzas del mal. Con cada nuevo decreto y cada nueva persecución, Daniel sentía que el tiempo se le acababa. Las profecías se estaban cumpliendo ante sus ojos, y el grupo de creyentes que los rodeaba, aunque pequeño y presionado, se mantenía firme en su fe. Sabían que se acercaba una gran batalla, no una batalla convencional, sino una guerra espiritual que decidiría el destino de muchas almas. Daniel, ahora más que nunca, entendió que llegaba el momento de actuar. Pero esta acción no sería mediante violencia o rebelión, sino mediante una fe inquebrantable en el poder de Dios. Las señales del fin que se acercaba estaban por todas partes. La naturaleza pareció reaccionar ante el caos espiritual del mundo. Terremotos, tormentas devastadoras y otros desastres naturales comenzaron a ocurrir con una frecuencia aterradora. Al mismo tiempo, Didi siguió consolidando su control. Los gobiernos estaban completamente rendidos a su autoridad y el mundo parecía unificado bajo su gobierno. Sin embargo, detrás de la fachada de paz y prosperidad había miedo. La gente tenía miedo de cuestionar a Didi y su doctrina, sabiendo que cualquier resistencia sería tratada con brutalidad. Fue entonces cuando Daniel tuvo una nueva visión, una revelación de Dios. En su oración vio una gran batalla, pero no fue una lucha de espadas y pistolas, fue una batalla espiritual, con ángeles y demonios librando una guerra por las almas de los hombres. Vio a sus hermanos y hermanas en Cristo, arrodillados en oración, mientras las fuerzas del mal intentaban destruirlos. Sin embargo, cada oración, cada palabra de fe, fue como una llama de luz que ahuyentó las tinieblas. El poder de la oración y la confianza en Dios era el arma más poderosa que poseían. Daniel entendió que la batalla final no se ganaría con fuerza física, sino con perseverancia espiritual. El enfrentamiento con el anticristo estaba cerca, y sabía que Didi comenzaría a revelar su verdadero rostro de manera más explícita, tratando de engañar incluso a los elegidos. Pero Daniel estaba listo. Reunió a su grupo y los preparó para lo que vendría. No temáis lo que puede destruir el cuerpo, pero no puede destruir el alma, dijo, haciéndose eco de las palabras de Jesús. Esta batalla es del Señor y la victoria ya está asegurada. Con el paso de los días, la presión sobre el grupo de creyentes aumentó. Las fuerzas del mal estaban al acecho, listas para aplastarlos, pero Daniel sabía que esta era la prueba final de su fe. Creía que si permanecían fieles y continuaban orando, el poder de Dios los protegería y con el tiempo la verdad prevalecería. El mundo estaba al borde del abismo, pero Daniel y sus compañeros estaban listos para luchar, no con armas, sino con una fe inquebrantable en la palabra de Dios. La batalla final estaba cerca, y Daniel sabía que sería la confrontación decisiva entre el bien y el mal. Finalmente, llegó el momento que Daniel temía, pero también anticipaba con confianza. El mundo estaba en un frenesí, con la figura de Didi, ahora plenamente revelada como el anticristo, tomando el control absoluto. Su poder era incomparable, no solo sobre los sistemas políticos y económicos, sino también sobre los corazones y las mentes de la mayoría de la gente. Su culto había alcanzado su punto máximo y ahora se preparaba para un evento global, una ceremonia que prometía consolidar su posición como gobernante supremo de la Tierra. El evento sería retransmitido a todo el planeta. Un consejo de paz, que de hecho era la última pieza del rompecabezas. Daniel sabía que era un engaño, una trampa espiritual que capturaría aún más almas. Él y su grupo de fieles creyentes se reunieron en secreto la noche anterior al evento. La atmósfera era tensa y el silencio en la habitación era casi palpable. Sabían que esta podría ser su última reunión
y muchos de ellos no regresarían a sus hogares, ya que las fuerzas de Didi estaban intensificando su búsqueda de disidentes. Daniel se paró frente al pequeño grupo y con voz firme pero compasiva habló: Este es el momento que el Señor nos tiene preparado. Esta no es una lucha de carne y hueso, sino de principados y potestades. Sabemos que el enemigo tiene poder sobre este mundo, pero nuestra lucha no es por esta tierra. Nuestra batalla es por la verdad, y esa verdad nunca podrá borrarse. Las palabras resonaron entre los fieles como una oración. Daniel sabía que la batalla final estaba cerca, y no podían dudar. El día del gran evento, mientras millones de personas miraban desde sus hogares y estadios llenos, Didi subió al escenario con una sonrisa enigmática. Su voz era firme y seductora, y sus palabras contenían una mezcla de promesas vacías y un sutil veneno espiritual. Habló de un mundo nuevo, un mundo donde él sería el guía, el redentor de la humanidad. Para muchos parecía un mensaje de esperanza. Para Daniel y su grupo, fue la confirmación de que el anticristo había revelado su verdadero rostro al mundo. Mientras continuaba el discurso, Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que necesitaba actuar, pero ¿cómo podía enfrentarse a alguien con tanto poder y control? Fue entonces que, en medio del clímax del evento, Daniel se levantó del pequeño salón donde miraba la transmisión e hizo algo inesperado. Comenzó a orar en voz alta, clamando a Dios por protección y sabiduría. Su grupo lo siguió, uniendo sus voces en una poderosa oración. Cuando las palabras salieron de sus bocas, algo empezó a suceder. Personas de todo el mundo, que alguna vez quedaron hipnotizadas por el discurso de Didi, comenzaron a despertar, a cuestionarse y a darse cuenta de la verdad detrás de las palabras envenenadas. El enfrentamiento no fue físico, sino espiritual. Daniel y su grupo estaban librando una guerra en las alturas, y sus oraciones, como espadas espirituales, estaban atravesando la oscuridad que Didi había arrojado sobre el mundo. Aunque pocos podían verlo, en ese mismo momento se estaba librando una batalla colosal. El escenario estaba preparado y el anticristo estaba siendo desafiado por aquellos que se negaban a seguir sus mentiras. La confrontación espiritual que se desarrolló fue feroz. Las oraciones de Daniel y su grupo comenzaron a tener impacto. Sabían que no estaban solos, porque Dios estaba con ellos, y como prometían las Escrituras, donde 2 o 3 estuvieran reunidos en su nombre, Él estaría presente. A medida que el fervor de sus oraciones aumentaba, algo inesperado empezó a suceder. La atmósfera que rodeaba el evento global de Didi comenzó a cambiar. El aire se llenó de una tensión palpable, y los ojos del público, que antes lo había mirado con ciega devoción, comenzaron a mostrar dudas y confusión. Didi lo sintió. Su confianza inquebrantable pareció temblar por un momento. Había construido su imperio sobre la base del control absoluto de las mentes y los corazones de las personas, pero algo estaba interfiriendo. Miró a la multitud que tenía delante, luego a las cámaras que retransmitían su discurso al mundo, y se dio cuenta de que algo se le escapaba de las manos. Su expresión de calma y poder se desvaneció por un breve momento, revelando el miedo que intentaba ocultar. Lo que Didi no sabía era que la batalla que estaba librando no era contra simples hombres y mujeres, sino contra Dios mismo. Fue entonces cuando, en un último acto de desesperación, hizo algo que selló su derrota. En un momento de arrogancia e ira, declaró abiertamente su verdadera identidad al mundo. Con los puños en alto, proclamó: «Soy el verdadero Dios de este mundo. No hay otro más que yo. Todos los que me sigan conocerán la paz eterna, pero los que resistan serán destruidos». Estas palabras resonaron como una sentencia de condenación sobre él mismo. El engaño había sido revelado. Didi, que durante tanto tiempo había manipulado a las masas con sus promesas de paz y prosperidad, ahora demostró ser el engañador que era. El mundo observó conmocionado. Muchos todavía intentaron negar lo que vieron, pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba ante ellos. Aquel que se presentó como un salvador, un líder, era en realidad el anticristo, y sus intenciones eran claras: destruir todas las almas que pudieran ser engañadas. Daniel y su grupo, todavía orando,
sintieron un cambio de espíritu. Sabían que la batalla casi había terminado. El poder de Didi estaba siendo quebrantado, no por manos humanas, sino por la mano divina. A medida que el evento se desintegró y Didi luchó por mantener el control, su imperio de mentiras comenzó a desmoronarse. Los gobiernos, hasta entonces bajo su control, comenzaron a alejarse. Sus alianzas se rompieron y quienes lo apoyaban comenzaron a volverse contra él. La caída del anticristo no fue un acontecimiento inmediato, pero su destino quedó sellado. La verdad finalmente había salido a la luz y como Jesús había prometido, todo lo oculto será revelado. Lucas 12:2. El mundo vio su desgracia y Daniel supo que la victoria no era suya ni la de su grupo, sino del Señor. El mal había quedado expuesto y la batalla espiritual que tantos ignoraban ahora era visible para todos. Pero Daniel también sabía que esta victoria era solo el comienzo de una nueva era. Con la caída de Didi y la revelación de su verdadera naturaleza, el mundo se encontró en un estado de profunda conmoción. Durante mucho tiempo, la gente había sido manipulada, engañada y engañada para que creyera mentiras cuidadosamente elaboradas. La destrucción de su dominio no solo expuso el mal, sino que también obligó a la humanidad a enfrentar la dura realidad de que habían sido seducidos por el poder y la promesa de una paz falsa. Sin embargo, como es común en las batallas espirituales, después de la oscuridad siempre hay un momento de luz y la restauración de la fe comenzó a surgir, incluso en las almas más heridas. Daniel, ahora más confiado en su misión, vio que su tarea estaba lejos de terminar. Él y su grupo de fieles creyentes continuaron reuniéndose, pero esta vez ya no en secreto, sino a plena vista. Las personas que antes se habían burlado de sus advertencias ahora se acercaron, llenas de arrepentimiento y sed de verdad. Querían entender qué había sucedido, cómo podían haber estado tan ciegos durante tanto tiempo. El mundo parecía estar al borde de un nuevo comienzo y Daniel sabía que era el momento de reconstruirlo. Las iglesias, que habían sido cerradas o destruidas durante el régimen de Didi, comenzaron a reabrirse y las multitudes comenzaron a asistir nuevamente a los servicios. Pero esta vez no se trataba solo de una cuestión de tradición o religión rutinaria. La gente vino con corazones humildes, buscando genuinamente la verdad y el amor de Dios. Se estaba restaurando la fe que había sido diluida por el materialismo y la corrupción. Había un profundo sentimiento de pesar, pero también de esperanza. Las Escrituras, que durante tanto tiempo habían sido ignoradas o distorsionadas, ahora se leían con nuevos ojos, con una nueva comprensión del poder y la verdad que contenían. Daniel sintió el movimiento de Dios entre las personas. Sabía que este era el renacimiento espiritual que el mundo tan desesperadamente necesitaba. Aunque los tiempos eran difíciles y la cicatriz del reinado de Didi aún era visible, él creía que era el momento de reconstruir. No una reconstrucción física, sino espiritual. El mundo tuvo la oportunidad de comenzar de nuevo, con un nuevo fundamento, la verdadera fe en Dios. Aquellos que sobrevivieron al engaño del anticristo, ahora tuvieron la oportunidad de vivir una fe renovada basada en el arrepentimiento y la restauración. Pero Daniel sabía que esta restauración no sería fácil. El mal había quedado expuesto, pero la guerra espiritual aún continuaba. Él y los demás creyentes fieles tendrían que trabajar duro para garantizar que el mundo no volviera a caer en las mismas trampas. El reavivamiento de la fe fue un proceso continuo, un llamado diario a seguir a Cristo con más fervor y verdad. Aún así, sintió crecer la esperanza entre los fieles, y esto le dio fuerzas para continuar. Con el mundo en proceso de curación espiritual, la pregunta en la mente de muchos era: ¿fue este el fin de los tiempos? ¿O simplemente estamos comenzando una nueva era? Para Daniel, este era un tema complejo. Había visto cumplirse las profecías, había sido testigo del ascenso y la caída del anticristo, y había sentido que el mundo estaba al borde de algo mucho mayor. Pero al mismo tiempo, sabía que la batalla espiritual nunca terminaría por completo. Jesús mismo había dicho que nadie sabe el día ni la hora de su regreso. Y por tanto, todavía era necesaria la vigilancia espiritual. Personas de todo el mundo comenzaron a buscar respuestas.
Muchos de ellos recurrieron a las Escrituras, tratando de comprender lo que había sucedido y lo que estaba por venir. El libro del Apocalipsis se ha vuelto más relevante que nunca, y muchos intentan descifrar los signos de los tiempos. A menudo llamaban a Daniel para hablar en iglesias y reuniones, donde compartía su viaje y las visiones que Dios le había dado. Recordó a todos que, aunque el mal había quedado expuesto, eso no significaba el fin completo de los desafíos. El mundo todavía se encontraba en un estado frágil, y la verdadera victoria solo se lograría cuando Cristo regresara. Sin embargo, el mundo había cambiado. La humanidad estaba más alerta, más consciente de que el mal podía disfrazarse de bien. Las lecciones que aprendieron bajo el régimen de Didi no se olvidarían tan fácilmente. La restauración de la fe que estaba en marcha indicaba que, a pesar de todo el sufrimiento, había una oportunidad de empezar de nuevo, de construir una sociedad basada en la verdadera justicia y el amor de Dios. Pero esta restauración no puede ser pasiva. Todos debían ser activos en su fe, permaneciendo vigilantes y firmes en las enseñanzas de Cristo. Daniel, ahora más sabio y fuerte, vio esta nueva era como una segunda oportunidad, una oportunidad que Dios le había dado a la humanidad para corregir sus errores y caminar hacia la luz verdadera. Continuó liderando a su grupo ahora ampliado de creyentes, animándolos a continuar predicando el Evangelio, a no dejarse llevar por falsas promesas o por un regreso al materialismo que casi había destruido sus almas. Pero había algo más en su corazón. Sabía que aunque el anticristo había caído, el fin de los tiempos aún estaba por llegar. Las profecías estaban en marcha y el gran regreso de Cristo, el Rey de Reyes, aún estaba por llegar. Este no es el final, dijo a los que lo oyeron, es solo el comienzo de un nuevo camino de fe, vigilancia y preparación para el regreso de nuestro Señor. Y así, con la restauración de la fe y el despertar de una nueva conciencia espiritual, Daniel y su grupo continuaron no con la ilusión de que los tiempos difíciles habían terminado, sino con la certeza de que el plan de Dios se estaba desarrollando y que cada uno tenía un papel importante que jugar en esta historia que aún no había terminado. La historia que acabamos de explorar nos lleva a reflexionar profundamente sobre los tiempos en que vivimos. Vimos cómo se puede restaurar la fe, incluso después de momentos de gran oscuridad, y cómo el discernimiento espiritual es crucial para no caer en las trampas del mundo. Los acontecimientos ocurridos en la narración de Daniel nos muestran que el mal puede disfrazarse de muchas formas, pero la verdad siempre será revelada. Y depende de cada uno de nosotros elegir de qué lado estaremos cuando se acerque el fin de los tiempos. Ahora quiero saber, ¿crees que estamos viviendo las señales de los últimos días? ¿Qué crees que podemos hacer para fortalecer nuestra fe y nuestra vigilancia espiritual? Deja tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas. Si te gustó este video, no olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias y reflexiones que traeremos. Cada vez más, queremos explorar estos importantes temas y llevar mensajes que puedan inspirar y fortalecer la fe de todos. Sigue nuestros próximos videos. Tenemos mucho más para compartir contigo.